Aló. Aló, aló. Ya, estamos ya conectados. Voy a prender un poco la. Así está un poco más claro, parece. Ahí ya hay un hermano conectado. Ahí sí. Hay 4 hermanos conectados. Pastor Alicet, bendiciones. Disculpe la demora. Estaba haciendo dormir a los pequeñitos y José se estaba resistiendo todavía. Así que me atrasé un poco por eso. Eh, Hola, hermana Ivonne, ¿cómo está? Voy a compartir el link en mi Facebook. Me dan unos segundos para así poder invitar a algunos otros hermanos que nos puedan seguir y acompañar. Si me pueden mandar el link, porque... aquí lo encontré. Ya. Voy a dejarlo compartido en mi Facebook y vamos a comenzar. Solamente un segundo. Un segundo. Ya. Gracias al Señor le doy. Ya hay 8 conectados por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos. La semana pasada alcanzamos a hacer la primera parte de Romanos 8. La idea era abarcar los dos, el capítulo entero, pero por diferentes razones no se pudo hacer la segunda. Así que gracias al Señor ahora por poder retomar este capítulo y, y poder buscar y poder continuar el estudio de la culminación de estos 4 capítulos donde Pablo está invitando a los hermanos a descansar en el Señor, a confiar en la seguridad de su salvación, que es el tema central de los capítulos 5, 6, 7 y 8. Ya hay 10 personas conectadas, eh, así que vamos a orar para no perder más tiempo y vamos a leer los capítulos, o sea, los versículos 18 en adelante y de ahí vamos a tratar con la ayuda del Señor de ir sumergiéndonos en las profundidades que tiene la palabra. Así que los invito a orar antes de comenzar y vamos a comenzar este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor y Salvador, te agradezco por esta tu misericordia, te agradezco por tu amor, te agradezco porque nos das vida, porque nos das la oportunidad de volver a reunirnos, Señor, en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos de tanta angustia, de tanta cavilación muchas veces, de tanta eh, vacilación, de tantos cambios anímicos, Señor, porque hay mucha incertidumbre, Señor, porque estamos en plena expansión de la pandemia, Señor de la Gloria, pero queremos en esta hora poder recobrar fuerzas en tu palabra, tomar fuerzas en ti, Señor, poder recobrar esperanza, Señor, porque nosotros somos como los no somos como los que no tienen esperanza, Señor. Ayúdanos a recobrar fuerzas en ti, en tu palabra, en tus promesas, Señor, especialmente en este bello capítulo. Permite que este estudio que vamos a desarrollar ahora para tu gloria sea de fortaleza,
para mis hermanos que están en el otro lado del computador, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están que se sienten quizás enfermos o con familiares que tienen la sombra de este virus rondeándole, Señor de la Gloria. Permítenos encontrar esperanza en que tú eres nuestro sanador y en que tú eres nuestro salvador y nuestro sustentador, incluso más allá de la muerte. Dios de la Gloria, por misericordia, alcanza a los que están llegando a conectarse a esta hora con tu bendición y te pedimos que tu gracia nos dirija y tú seas en esta reunión, tu Santo Espíritu nos dirija en todo. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre y por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a colocar acá. Los versículos que vamos a ver es Romanos 8, del 18 al 39, creo. Eso es lo que vamos a leer ahora. Estoy colocando ese como título en el video para que puedan, los hermanos que se vayan sumando lo puedan seguir. Así que, ahí está. Romanos 8, del 18 al 39. Así que vamos ahora a leer estos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les preguntaba hace un rato si se escuchaba bien. Me parece que se escucha bien. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 17. Decía, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí habíamos terminado la semana pasada. Esta semana vamos a comenzar del 18 en adelante, así que si tienen sus Biblias con ustedes, vamos a dar lectura. Bueno, la hermana Lili dice que sí. ¿Quién más? Cuando ya me confirmen, vamos a dar lectura del 18 en adelante, hasta el final. En el nombre del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a unas está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Saludos, hijito, me dice mi mamá. Saludos a mi mamá y a mi papá que muy probablemente estén ahí. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor en su misericordia nos dirija y podamos ser alimentados por su Santo Espíritu. Eterno Dios, hemos leído tu palabra, Dios de la gloria, hemos abierto tu palabra, hemos leído de ella, Dios de la gloria, y te pedimos que por misericordia tu Espíritu Santo nos guíe ahora en el estudio de ella, Dios de la gloria, siempre usando la figura, Señor, de aquel buzo que se va a las profundidades del mar a buscar tesoros, Señor, de la gloria, que tu Espíritu Santo nos capacite para bucear y ir a lo profundo de esta palabra, Señor, a lo profundo de cada versículo y encontrar ahí los tesoros que son alimento para nuestra alma, son esperanza, Señor, especialmente en estos tiempos de angustia. Dios de la gloria, te pido que vayas en tu misericordia a los hogares de mis hermanos, Señor. Muchos de nosotros hemos pasado por días malos, Señor, pero tú nos has sustentado. Permite que este estudio, que estos versículos que acabamos de leer sean de sustento, que sean de esperanza, que sean de refrigerio para los corazones abatidos, Señor de la gloria, que son muchos de nuestros corazones, Señor. Tú en tu soberanía nos has permitido vivir lo que estamos viviendo, Señor de la gloria, y en tu soberanía nos has acercado a tu corazón. Nos has puesto, Señor, en esta condición para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos alabarte, para que podamos hacer una pausa en nuestra frenética vida y poder recordar tus promesas, poder recordar tu amor, poder recordar tu sacrificio por nosotros, poder recordar que tú ni siquiera escatimaste a tu Hijo, Señor, sino que lo entregaste por nosotros. ¿Y cómo no nos darás todas las cosas también junto con Él? Dios de la gloria, permítenos regocijarnos en ti, permítenos regocijarnos en tu salvación perfecta, en tu obra consumada, permítenos descansar en ti, Dios de la gloria, porque tu evangelio trae descanso al corazón, trae paz al corazón abatido, al corazón quebrantado, al corazón que se llena de preguntas y de dudas, especialmente en este tiempo de angustia. Dios de la gloria, tu bendición te la pido por lástima, tu Santo Espíritu nos guíe por misericordia. Te lo pido y te ruego todo esto a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos. Mi prima, Liliana. Saludos también. Saludos a Miguel también. Qué bueno que se hayan sumado. Capítulo 8 de Romanos. Les voy a leer. Les voy a hacer una introducción porque no todos los hermanos que están del otro lado de la pantalla han estado
en los estudios previos, nosotros estábamos estudiando el libro de Romanos con los hermanos de la iglesia de acá de York, hasta el capítulo 6, me parece, 6 o 7, acá en mi casa, en los días miércoles, y entrando ahora a la cuarentena, que comenzó ya, esta es la tercera semana creo, comenzamos con esta modalidad. Así que les voy a leer uno de los resúmenes que les hacía en ese tiempo. Uno de los resúmenes que les hacía para que nos podamos contextualizar, porque los primeros 4 capítulos de Romanos representan una sección y los segundos 4 son otra sección también. Entonces, los versículos finales del capítulo 8 vienen a cerrar una sección donde Pablo se encarga de transmitir a los receptores de la carta a los romanos un tema que es fundamental en el Evangelio y que es muy polémico, que es el tema de la seguridad de la salvación. Entonces, voy a leerle un poco el resumen que le hice a los hermanos en ese tiempo, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 5, para darle el contexto que merece el capítulo y así empezar a revisar los versículos que acabamos de leer. La idea principal que ha desarrollado Pablo hasta aquí, y que es el corazón del Evangelio, es que el impío puede ser justificado delante de Dios únicamente por la fe en Cristo Jesús, que son los capítulos 1, 2, 3 y 4. Esto ya lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir. Capítulo 1, Pablo nos muestra la culpabilidad del hombre y que el hombre, incluso el que no ha tenido contacto con la ley de Dios, con la revelación del Sinaí, con el pacto de Dios en el Sinaí, no tiene excusa porque Dios le ha hablado a través de la creación, que se le llama revelación general. Así que todos ellos quedan bajo pecado en el capítulo 1. En el capítulo 2, los del pacto del Sinaí, o sea, Israel queda convicto bajo pecado. En el capítulo 3 Pablo concluye que no hay justo ni siquiera uno, y quedan todos bajo pecado, y en el mismo capítulo 3 Pablo nos presenta la gloriosa revelación de la justificación por la fe, que solamente a través de la fe en Jesús es que el hombre es justificado. La introducción de la idea, por lo menos en la carta de los Romanos, viene en el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 4, Pablo nos muestra que la idea de la justificación por la fe no es algo que se está inventando, sino que ya estaba en la Torá, que son los primeros 5 libros, y también en los Salmos. Y usa dos figuras principales del Antiguo Testamento, que es el patriarca Abraham, cuando usa la frase, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y también usa la figura del rey David en el Salmo 32, cuando alaba el cántico de alabanza de David luego de que es perdonado en el Salmo 51, y en el Salmo 32 con el cántico de alabanza donde David perdona a quien, o sea, alaba a Dios que perdona al impío, al bienaventurado aquel varón cuyo Dios no culpa de iniquidad. Entonces, esos son los primeros 4 capítulos. Pablo presentando, siempre uso la misma figura, el paño negro, porque cuando uno da la buena nueva del Evangelio, la buena nueva tiene que venir precedida por un contexto negro, o sea, por un contexto de condenación, porque sin condenación no hay necesidad de Salvador. Entonces Pablo lo hace en los primeros capítulos, colocando la tela negra, y sobre esa tela negra de condenación, Pablo coloca el diamante precioso de la salvación en el capítulo 3. Ya, entonces, del capítulo 5 en adelante, a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 8, Pablo nos mostrará que aquel que ha sido justificado, que fue lo que estableció en los primeros 4 capítulos, está seguro de ser librado de las consecuencias del pecado y de la muerte, y ser salvo de la ira de Dios que ha de manifestarse en el día final. Esta es la idea de los capítulos 5, 6, 7 y 8. Lo voy a leer de nuevo, porque ahora en el capítulo 8 estamos cerrando esta idea. Pablo nos mostrará que aquel que ha sido justificado está seguro de ser librado de las consecuencias del pecado y de la muerte, y que es salvo de la ira de Dios que ha de manifestarse en aquel gran día.
Entonces Pablo nos muestra primero, en el capítulo 5, nuestra herencia, nuestra liga. Nosotros estamos ligados a Cristo ahora, en este nuevo pacto. Nos invita a vestirnos de Cristo, porque en Cristo nosotros morimos en su muerte y nos levantamos y resucitamos también con Él. Pablo nos empieza a mostrar los beneficios del haber sido justificados por Cristo, de entrar en conexión con este nuevo Adán, porque la herencia que nos había dejado el primer Adán fue la herencia de la muerte, del pecado y de la muerte, de la naturaleza pecaminosa. Pero este segundo Adán, Pablo lo presenta en el capítulo 5, que nos vino a heredar vida, porque nosotros morimos con él. O sea, la consecuencia de esa justificación, de creer en la muerte expiatoria de Cristo, venimos ahora a ligarnos a un segundo Adán. Pablo nos invita en el capítulo 5 a desvestirnos de ese antiguo Adán y a vestirnos de este nuevo Adán. Dejar el viejo hombre en la idea paulina del capítulo 5, más que nada, es la herencia adámica. Y el nuevo hombre viene siendo la herencia que tenemos en Cristo. Entonces nos sacamos el viejo hombre y ahora nos vestimos del nuevo, con todos los beneficios que trae la justificación por la fe. Esa es un poco la invitación del capítulo 5. Capítulo 6, Pablo nos muestra los obstáculos que tiene el hombre. Una es el pecado, el obstáculo del capítulo 6, y el capítulo 7, el obstáculo en el capítulo 7 es la ley. Pero nos muestra Pablo que por la muerte de Cristo somos librados de la influencia del pecado, por este cambio de naturaleza que recibimos al nacer de nuevo, y somos librados también de la ley. Bueno, en el caso nuestro, quizás como cristianos del siglo XXI, no es algo tan relevante como era para el converso del siglo I, que estaba ligado a la tradición judía. Ellos estaban ligados al pacto del Sinaí, por decirlo de alguna manera. Los que eran judíos conversos, como también muchos de los primeros cristianos eran por lo menos temerosos de Dios, eran personas que conocían la ley de Dios. Y hubo un conflicto muy grande en el primer siglo en cuanto a hasta qué punto influía la ley en los nuevos conversos. Hay grandes debates en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos, sobre que el antiguo pacto vino a ser cambiado por el nuevo pacto que se firmó sobre mejores promesas. Un nuevo pacto que fue anunciado por los profetas como Ezequiel, como Jeremías. La semana pasada leíamos Jeremías 31, creo, cuando habla de los beneficios del nuevo pacto, cuando la ley viene a ser escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, ya no en tablas de piedra. La ley en el capítulo 7 se nos mostró como justa, como santa, como verdadera, que le mostraba al hombre lo que debía hacer, pero no le daba la capacidad para hacerlo. Eso era como nos mostró Pablo la ley en el capítulo 7. Pero ahora en el nuevo pacto, el Espíritu Santo que habita en nosotros, Pablo lo muestra de las dos formas, como nosotros habitando en el Espíritu Santo, por eso habla de los que viven según el Espíritu, o los que están en el Espíritu, y no en la carne. O sea, los que están habitando en el Espíritu, o que el Espíritu habita en ellos tienen la nueva naturaleza que les permite no solamente saber saber qué hacer, que era lo que decía la ley, sino que ahora el Espíritu Santo los capacita para hacer lo que deben hacer. Era un poder que la ley no podía darle a los individuos. Pero ahora, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo habitando en el corazón del hombre, le da la capacidad para vivir conforme al Espíritu, conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo lo va guiando. Ese es el resumen de hasta dónde estamos ahora. Me contestan con un amén, si me entendieron. Entonces ahora entramos a los versículos finales de este capítulo 8. Y Pablo comienza hablando que tengo pues, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Me van siguiendo, ¿cierto? Si me ayudan con un poco de feedback, porque así yo tengo una idea de cómo va el desfase. Aquí, la hermana Betty, amén, la hermana Ivonne, amén. Ya. Me queda mejor la idea de cuántos segundos tengo de desfase. Tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Voy a leer hasta ahí, que es leí del 18 al 22. Entonces, aquí Pablo usa una, una figura, da a entender como si la creación tuviese, por decirlo así, como personalidad, como que la creación tuviese cierta, como una idea media panteísta, pudiese llegar a sonar como que está hablando casi de la madre tierra. Pero creo yo que es más simple que eso, que yo creo que es un lenguaje figurado como se usa en el Antiguo Testamento. La literatura judía tiene muchas figuras similares. Aquí tengo un par de citas. El Salmo 65, por ejemplo, dice, eh, sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Salmo 65, versículos 12 y 13. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Son figuras muy recurrentes en el Antiguo Testamento. Jeremías 4:28, por ejemplo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Entonces Pablo está usando, obviamente, está hablando en sentido figurado, ¿no? En cuanto a la aflicción de la creación. Pero sí está declarando verdades, no por hablar en sentido figurado está mintiendo. Y la verdad es que la caída del hombre trajo como consecuencia la caída del resto de la creación. Porque dice, el versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y si nos vamos al Génesis, al capítulo 3 del Génesis, cuando viene la sentencia, luego de la caída, y se relaciona mucho con lo que estamos viviendo ahora. No tengo me hubiese gustado leerle un artículo, pero se los voy a comentar. En el Génesis capítulo 3, el versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Esta sentencia yo pienso que es muy amplia en cuanto a, no solamente en cuanto a la labor por llamarlo de alguna manera, del agricultor, que le va a costar sacar el fruto de la tierra, que van a haber terrenos áridos, que van a haber tierras no fértiles. Pienso que el alcance de esta maldición, de la maldición que vino a causa del pecado, es mucho, mucho más mayor. Incluso es contingente, o sea, aplica a lo que estamos viviendo ahora. El hecho que se haya generado un virus tan letal, yo pienso que es consecuencia de la naturaleza caída. O sea, es una manifestación de que la naturaleza caída puede generar máquinas asesinas perfectas y que están diseñadas con toda la sabiduría que Dios puso en la creación. Si uno ve el detalle, cómo funcionan los virus, cómo se reproducen, cómo atacan, cómo abren la célula, es sabiduría de Dios, ¿entienden? Pero en este caso este virus no está matando. Pero esa es la manifestación
son las consecuencias de la caída. Es la tierra produciendo espinos y cardos. Porque el artículo que les quería citar, voy a hacer una referencia muy, muy puntual, es de un biólogo que se llama Antonio Cruz, un hermano en Cristo muy, muy bueno, me gusta leerlo hace mucho. Y él menciona que en el mundo, o sea, en la creación hay miles y miles, millones de diferentes virus y bacterias. Y si fueran todos tan letales como el que nos está atacando ahora, este virus puntual, nosotros hace tiempo que hubiésemos desaparecido de la faz de la Tierra. Sino que hay casos puntuales donde los virus mutan y pueden empezar a saltar a los humanos y pueden empezar a generar esta epidemia que nos está afligiendo ahora. Pero en general, los virus y las bacterias tienen una función benigna la mayor parte del tiempo. Él decía que en un litro de agua no sé cuánta cantidad de bacterias y virus se pueden encontrar. Y tienen funciones muy, muy puntuales. Incluso hay virus que están relacionados con la generación de nubes. A esa especificidad llegan. Hay virus que están relacionados con el control de la población bacteriana, según leía en el artículo de él, y eso permite que se generen nubes y terminan impactando en el clima. Imagínense. Virus, eh, organismos tan pequeños, a cosas tan casi moléculas, porque el virus está entre la vida y la muerte. No se sabe definir muy bien si es un ser vivo, porque no se puede autorreplicar, pero cosas tan pequeñas son parte del diseño de Dios en la creación, son parte de la gloria de Dios en la creación. Tienen impacto en las lluvias, en los climas, tienen impactos benignos la mayor parte del tiempo. Pero en ciertas ocasiones estos virus pueden llegar a mutar y pueden generar el caos que están generando ahora. Y a ese punto quiero llegar. Muchas veces, porque la naturaleza cayó junto con nosotros, termina en ocasiones generando espinos y cardos, que es lo que estamos sufriendo ahora. ¿Me entienden la idea un poco? Si me entienden la idea, me responden con un amén. Pero volvamos a la lectura. Pero, no, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aquí se da una idea bien interesante en cuanto a la actitud de la creación, si lo mostramos de alguna manera. Porque se está comentando mucho en redes sociales hoy en día, quiero hablar un poco de contingencia. Se muestran algunos videos que me da impresión hasta que son fake, que producto de las cuarentenas está la Tierra floreciendo. Hay de todo, hay cosas que son ciertas y otras que son mentiras. Incluso el canal Nat Geo, National Geographic, salió a desmentir algunas cosas. Pero está la idea en la sociedad hoy en día de que hay como una especie de rechazo hacia el hombre, hacia la figura del hombre, hacia nosotros. Como que hay algunos dibujos, por ejemplo, de Saturno preguntándole a la Tierra, unos dibujos de unos planetas, Saturno preguntándole a la Tierra, como la Tierra con un termómetro en la boca y como con fiebre, y Saturno, el planeta del anillo, le pregunta a la Tierra, ¿qué te pasó? ¿Estaba enferma? Y la Tierra le dice, sí. ¿Y qué tienes? Humanos, dice. Entonces está esa idea del hombre como plaga, de que somos somos la causa de todos los problemas de la Tierra, y poco menos que todo estaría mejor sin nosotros. Hay una tendencia bastante marcada hoy en día en redes sociales y que se puede relacionar con muchas otras cosas. Pienso que hay una
hay una tendencia casi ideológica a menospreciar a la figura del hombre, diciendo que los mismos que se menosprecian son seres humanos. Yo no entiendo muy bien cómo lidian con eso. Si nos vamos al término bíblico, somos causantes de la contaminación o de la degradación de la naturaleza. Yo creo que sí. O sea, en cuanto al análisis que se hace en redes sociales hoy en día, puede que sea correcto desde el punto de vista bíblico. Nuestra caída, nuestro pecado trajo corrupción a la creación. La solución es que se nos borre del mapa. La solución bíblica no nos presenta eso, sino que la solución bíblica es que la creación no espera, si le damos personalidad a la creación, a la tierra, no espera que nosotros seamos borrados del mapa, sino que espera que nosotros seamos redimidos. ¿Me entienden la diferencia? El deseo de la creación es que nosotros alcancemos el punto de la redención, porque una vez nosotros somos redimidos, ella va a alcanzar redención. Ella va a volver, la creación va a volver al plan original, a la perfección original. Ya no va a producir espinos y cardos, ya no van a haber virus que nos maten, ya no van a haber bacterias que nos maten, sino que los virus y las bacterias van a jugar su función en el ecosistema, controlando los climas, haciendo solamente cosas benignas. ¿Entienden? El tiempo de la redención nuestra va a ser también el tiempo de la redención de la creación. Esa es la idea que Pablo quiere dejar acá. Es una idea un poco compleja dependiendo de la visión escatológica que tengamos. Escatología tiene dos significados, pero al que me refiero yo obviamente es al estudio de las profecías del fin. Los pentecostales por lo general somos premileniales. En un contexto premilenial, o sea que viene un milenio de paz, en un contexto premilenial se puede quizás abrazar mejor la idea de que la creación va a volver a su perfección original, que es lo que Pablo está presentando acá, que va a volver durante ese milenio. No, yo no quiero entrar en debate escatológico en realidad, porque creo que muchas veces son bastante poco provechosos. Pero en un contexto premilenial hace bastante sentido la idea de que la creación vuelve a su función original y a la perfección original con la que fue creada. No solamente la creación, sino la agresividad de los animales. Las profecías de Isaías apuntan mucho a eso, el cabrito con el león, el niño metiendo la mano en la cueva de la serpiente cascabel. Son ideas que están muy plasmadas en el Antiguo Testamento. La creación volviendo al plano original. ¿Me siguen? Entonces, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos, disculpen, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí hay algo bien interesante, porque la esperanza de la que Pablo nos quiere presentar, que la salvación primero es un llamado, obviamente, a una vida santa, pero a una vida en esperanza, en un constante anhelo de lo que viene, de las promesas, especialmente más allá de esta vida. El Señor nos da promesa para esta vida de sostenernos, de acompañarnos, de llevarnos a través de las pruebas, porque Pablo más adelante presenta que por la causa de Él somos perseguidos todo el tiempo, por causa de su nombre, pero el cristiano camina con una esperanza eterna. Entonces, abrazándonos a esa esperanza, nuestro espíritu gime dentro de nosotros. Nosotros gemimos. La creación gime, esperando el día de nuestra redención. Y ahora el Espíritu Santo se une al gemido. Es bien interesante porque la creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo gime con nosotros.
gime con gemidos indecibles, porque en nuestra condición de debilidad, que estamos en este reino de Cristo que fue establecido en la cruz del Calvario, no le hablé, déjeme compartirle la idea de los dos reinos, que lo compartí en los estudios anteriores, pero está la idea de que el reino de Cristo se establece en la muerte de Jesús en el Calvario. Anterior a la muerte de Cristo en el Calvario está el reino de la muerte, y cuando Jesucristo viene a establecer su reino en su muerte. Pero nosotros estamos viviendo en el periodo de tiempo donde el reino de la muerte y el reino de Cristo se superponen por un tiempo. Se superponen por un tiempo. Y ese tiempo en el que se superpone el reino de Cristo y el reino de la muerte es el tiempo entre la primera y la segunda venida. Jesucristo establece su reino en su primera venida. El reino de la muerte es derrotado. Jesucristo le quita la autoridad al diablo. El Jesucristo nos liberta del reino de la muerte. Pero el reino de la muerte queda superpuesto por un tiempo hasta que va a ser finalmente completamente desvanecido el día de la segunda venida del Señor. Entonces, en ese intertanto, nosotros estamos en el reino de la vida, estamos con Cristo, pertenecemos, hemos sido llamados de muerte a vida, desde las tinieblas a la luz, pero seguimos, por decirlo así, enfrentando a este enemigo. Estamos con él seguros en sus manos, pero seguimos enfrentando tentaciones, enfrentando las debilidades de este cuerpo. Por ejemplo, esta misma plaga que nos está aterrando, esta plaga, esta pandemia que se está viviendo es un ataque directo a la debilidad, a la debilidad física nuestra. Nosotros estamos expuestos a muerte, porque no estamos en nuestro estado eterno, ¿me entienden? No estamos en el estado final al cual hemos sido llamados. Nuestro estado final no es este cuerpo mortal, no es este cuerpo corruptible. Nuestro estado final es un cuerpo incorruptible. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Me entienden? Para ese tiempo nos ha llamado el Señor. Pero en este intertanto, en el que esperamos el pleno establecimiento del reino de Cristo, el pleno establecimiento, ya no esta etapa en la que se superponen, nosotros nos aferramos a la esperanza de que va a llegar ese día, va a llegar el día de nuestra perfección, va a llegar el día en que vamos a ver cara a cara a Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros aguardamos y la que abrazamos. Por eso Pablo dice, porque a esperanza fuimos llamados, porque en esperanza fuimos salvos. Y esa es la esperanza de nuestra completa redención. Ya no solamente espiritual, sino que también a una realidad gloriosa, a la naturaleza misma que Jesucristo resucitó de la tumba. Porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque el que lo ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Entonces, en este tiempo de esperanza, el que intercede en nuestra debilidad, el que intercede en este intertanto que estamos en este cuerpo de carne, sujeto a las enfermedades, sujeto a las tentaciones, el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo que está en nosotros. Es bien interesante porque muchas veces posiblemente nos postramos delante del Señor, no tenemos qué decir, no tenemos cómo levantar nuestra voz en clamor. Muchas veces la angustia llega a tal punto que solamente lloramos, llegamos a las plantas del Señor y lloramos y lloramos y lloramos. Muchas veces somos llevados a ese tipo de angustia. Pero aquí el Pablo en este pasaje nos da a entender que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, hay una relación de dos personas de la Trinidad ahí. El que escudriña los corazones entiende lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces se genera un diálogo entre dos personas de la Trinidad en este pasaje, es bien interesante. En nuestra debilidad, en este tiempo en el que estamos todavía sujetos a nuestra mortalidad, a los miedos de este cuerpo mortal, a las debilidades de este cuerpo mortal,
En esta debilidad, el principal ayudador es el Consolador, es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el que oye, el que escudriña el corazón, va y entiende las intenciones del Espíritu. Puede ser el Padre, el Hijo, el Padre posiblemente, viene, escudriña el corazón, el que conoce todas las cosas. Un ejemplo de eso es el Salmo 139, que nos habla de la omnisciencia de Dios, escudriñando los corazones. Viene, escudriña el corazón y escucha el gemido del Espíritu Santo que está en nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo, y en ese diálogo trinitario, los que somos beneficiados somos nosotros. Hasta ese punto llega el cuidado de Dios por nosotros. Así como lo interpreto. ¿Me entendieron la idea? Me ayudan con un poco de feedback para saber que van siguiendo el estudio. Bendiciones, hermanos. Fue el último comentario que tengo. Si alguien comenta, si las ideas se van siguiendo, me ayudan. Ok, Silvana dice, amén. La hermana Betty, amén. Entendido, dice la pastora. Amén, la hermana Ivonne. Ya, vamos, sí, continuando entonces. Ahora, entramos a la parte final del capítulo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este es un versículo bien conocido. Dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Este versículo se cita mucho, pero se cita de forma no correcta, creo yo. No se cita en el contexto que es dado. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y lo dejamos ahí. Es como que es como un versículo perfecto para los que abrazan el Evangelio de la prosperidad. Porque eso, ¿cómo se puede interpretar? A los que aman a Dios todo le ayudan a bien. O sea, a usted siempre le va a ir bien. O sea, lo que le pase va a repercutir en algo bueno a fin de cuentas. Yo pienso que si tomamos solamente la primera parte, eso es como lo que uno pudiese entender. Pero si lo pensamos así, yo diría sí, pero bueno, ¿en qué sentido? ¿O en qué plano? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Le ayudan a bien en esta tierra? ¿En el plano material? ¿O el propósito es más profundo todavía? Y si leemos todos los versículos que vienen, vamos a ir viendo cuál es la intención del versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay un tema bien, bien interesante. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, ¿por qué razón a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Esa es la pregunta. Porque hay muchas personas que aman a Dios y que han tenido vidas tremendamente duras. Hay personas que han amado a Dios y han tenido vidas, humanamente hablando, miserables. Enfermedades, pobrezas, persecuciones, mueren solos. Un varón de Dios que me acordaba en la semana, David Wilkerson, porque estuve leyendo un poco sobre él muere en un accidente de tránsito terrible. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea,
¿Cómo podemos explicar ese proceso? Si fuese solamente en el plano terrenal, no tiene sentido esta frase. Porque hay personas, hay hombres de Dios que han sufrido, hay hombres de Dios que han muerto de forma trágica, hay hombres de Dios que se enferman con enfermedades trágicas y mueren. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Aquí creo que el propósito fundamental de esta enseñanza es que todo lo que el hombre de Dios vive tiene como propósito final formar la imagen de Cristo en él. Cada proceso que el hombre vive tiene como objetivo formar la imagen de Cristo en él. Ese es el propósito. Por eso todas las cosas ayudan a bien, porque todo lo que el hombre viva, independiente de lo que sea, va a ir va a ir conforme al propósito de Dios en él. Lo explicaba yo hace unos días a los hermanos. Imagínense que Jesucristo, o sea, que Dios nos salva y nosotros en nuestra salvación somos una piedra de cantera, ¿cierto? Dios toma una piedra de la cantera y eso somos nosotros al principio de nuestra salvación. Entonces, cada proceso que el hombre vive es un cincelazo de Dios en la piedra. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Es que esa piedra tenga la imagen del Hijo de Dios. A un escultor famoso, eso se le escuchó a un predicador, le preguntaron, ¿cómo haces tú para tomar una piedra y sacar de ella un caballo, por ejemplo? Con tanta definición, el pelo del caballo, los músculos, las venas. ¿Cómo puedes hacer una obra tan perfecta de una piedra sin forma, de una piedra deforme? La respuesta del escultor fue, no sé si es una historia real, pero me parece bastante pedagógica. En la historia que escuché yo era supuestamente Miguel Ángel. Puede que sea una historia de mentira, pero la enseñanza pedagógica pienso que es lo valioso. El escultor le respondió, yo tomo la piedra y simplemente le quito todo lo que no se parece al caballo. ¿Me entienden? Entonces, es el escultor tomando la piedra y dándole forma con el cincel. Entonces, la idea de estos versículos es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios porque tienen un propósito final que es formar a Jesucristo en el hombre. Entonces Dios toma su cincel y va probando al hombre, lo va cincelando y le va dando forma a esa roca sin forma en el proceso de santificación. La salvación comienza en la elección de esa roca y el proceso de santificación moldea a esa roca y le da la imagen final de Jesucristo. Esa es la idea, creo yo, del versículo. A los que conforma su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir con esto? Creo yo, el objetivo final no es solamente que el hombre tenga la imagen de Cristo espiritualmente y la estatura del varón perfecto en santidad. Porque esa es la primera interpretación que encuentro que es correcta. El hombre es santificado y toma de la santidad de Cristo, porque de Él tomamos todo, y gracia sobre gracia, toma de su justicia, toma de la justicia de Cristo, toma de su santidad, y el hombre va creciendo en estatura hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso sí es en el plano, por decirlo así, espiritual. Pero también hay una realidad física, que también es espiritual. Hay una naturaleza a la que el hombre va a resucitar. Esto es uno de los misterios de la encarnación. Esto es un misterio que es parte de la Trinidad. Cuando Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, Él adhiere una naturaleza. Claro. Miriam me pregunta, ¿el orden de las palabras permite la traducción? Sabemos para que los que aman a Dios, Él está actuando. Dios es activo a favor de ellos. Sí. Voy a hablar un poco también de la elección, que es uno de los temas que habla acá. Pero quiero dejar una idea clara. Quiero que me ayuden comentándome si me la entienden cuando la termine de explicar. Cuando el Hijo de Dios, en la Trinidad hay tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son las únicas que comparten la naturaleza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
comparte la naturaleza divina. Solamente ellos tienen esa naturaleza, que es la naturaleza divina. 3 personas. Nosotros tenemos la naturaleza humana, yo y todos los que están escuchando detrás de esta pantalla. Entonces, lo que hizo el Hijo en su encarnación, la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, adhirió, o sea, agregó a su naturaleza divina una naturaleza humana en su encarnación. Él se encarna y toma una naturaleza humana, y lo glorioso de esto es que la toma para la eternidad. La naturaleza humana que Jesucristo toma en su encarnación, Jesucristo también la glorifica al resucitar. Por eso es el primero entre muchos hermanos. Porque dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La gloria que Jesucristo recibe al resucitar de entre los muertos es la gloria que va a recibir el hombre al resucitar el día que se vista esto mortal de inmortalidad y el día que se vista esto corruptible de incorrupción. Esa es la herencia final, por llamarla de alguna manera. O sea, somos formados o transformados a la imagen de Cristo en el plano espiritual, en santidad, en la estatura del varón perfecto, pero también en este plano que pudiésemos llamar espiritual o material, porque es glorificando este cuerpo, dándole una nueva naturaleza a este cuerpo mortal, a la naturaleza humana glorificada. Eso fue lo que Jesucristo glorificó al levantarse de los muertos. Y esa también es parte de la imagen de Cristo que vamos a tener. Porque la esperanza de la gloria no es solamente al lugar donde vamos, sino que la naturaleza que vamos a tener. O sea, Jesucristo no solamente nos está llevando a un lugar precioso en la eternidad, las calles de oro, que se habla siempre, que mucho lo enfocamos como en el escenario donde vamos a estar, en el cielo, con todo precioso, muy lindo, con colores preciosos. Pero no solamente el escenario, sino que la naturaleza que vamos a tener nosotros. Es una naturaleza glorificada, es parte de la herencia. ¿Me entienden la idea? Igual yo estoy entrando en cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Porque dice, mira, hermana Jenny, creo que es mi hermana de Baltimore, le mando un abrazo. Dice que cosas que ojo no vio, ni que oído nunca oyó, y que no han subido al corazón humano, son las que tiene Cristo preparado. Entonces, tengo muy claro que lo que nos espera para la eternidad sobrepasa nuestro entendimiento, pero creo que no solamente involucra un lugar puntual donde vamos, donde va a estar lleno de gloria, sino que la gloria que vamos a llevar nosotros en nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo va a ser la nueva naturaleza que va a tener el hombre glorificado. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Es la gloria que nos va a compartir Jesucristo. Por eso es el primogénito entre muchos hermanos. Si me entendieron esa idea, vuelvo a la lectura. Si me pueden decir, si me siguen hasta acá. Entonces, porque a los que antes conoció, aquí hay un tema bien interesante, que nos metemos en un tema polémico. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La hermana Ivonne me dice que entiende. Ya, mi hermana, mi prima también me entiende. Así que vamos a continuar. El tema de la elección es un tema muy polémico. Yo siempre digo que es de los temas más polémicos, pero creo que es secundario. O sea, no debiese separarnos. El pentecostal creo que se define más por su postura respecto al trabajo del Espíritu Santo en este tiempo. El pentecostal por lo general es continuista. Piensa que el Espíritu, creemos que los dones que tuvieron la iglesia primitiva en el primer siglo siguen activos a día de hoy. Eso es lo que define a un pentecostal. Ahora, lo que vamos a ver ahora, que es la doctrina de la salvación, yo creo en la libertad del cristiano,
y los pentecostales somos cristianos, para tener diferencias. Pienso que no es la doctrina que vamos a ver ahora, no es una doctrina que nos define como cristianos. Si yo pusiese en cuestionamiento la divinidad de Cristo, su encarnación, su retorno, pienso que sería problemático. Pero esta doctrina puntual, creo que si no está de acuerdo conmigo, me parece perfecto. Pero yo tengo que ser fiel a lo que el Señor me hace entender. Así que eso le voy a compartir. El tema de la elección. El conocimiento a los que antes conoció también predestinó. Muchos plantean que ese conocimiento apunta a que Dios sabía la respuesta al llamado de Dios que iban a tener ciertas personas. Porque cuando entramos en esto, entramos en una tensión que es libre albedrío y soberanía. Esa es la tensión que se vive acá, el libre albedrío y la soberanía. Los que tienden a decantarse por el tema del libre albedrío piensan que este preconocimiento se apunta a que Dios conocía la respuesta que iban a tener ciertas personas a su llamado. Los que piensan de esa manera le dan un valor, le dan más importancia, por llamarlo así, al libre albedrío. O sea, que el hombre siempre tiene, por decirlo de alguna manera, la última palabra a la hora de elegir. Pienso que es un error. Pero eso piensan algunos. Y otros piensan que este conocimiento no es tanto Mira, voy a leer una referencia. Dice, aquí Pablo no habla tanto de un conocimiento mental, de que Dios sepa ciertas acciones que va a tener la persona, sino de una relación personal. Cuando muchas veces la palabra habla de conocer, habla más que nada de una relación íntima, a los que antes conoció, a los que de cierta manera tuvo una íntima relación. No sé, la elección es algo muy complicado porque recae en el que elige, recae en el que, y sobre todo en el tema, cuando nos enfrentamos a la gracia. Pablo creo que lo define como por el puro afecto de su voluntad. La elección pasa por el puro afecto de la voluntad de Dios. No entendemos más allá el misterio de la elección. ¿Por qué razón Dios ha decidido en su soberanía tratar a unos con justicia y dejarlos en su justa condenación, y en su soberanía tratar a otros con misericordia y otorgarles la justificación que es por Jesucristo? Eso lo vamos a tratar en el capítulo que viene, capítulo 9. Hay un versículo que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es tremenda polémica, pero lo podemos abordar de dos maneras. A un predicador famoso del siglo XVIII, Charles Spurgeon, llegó alguien a discutir, a preguntarle, pastor, yo no entiendo por qué este versículo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y el pastor le dice, yo tampoco lo entiendo, mi hermana. Y el pastor le pregunta, ¿pero qué parte es la que usted no entiende? Y la hermana le dice, yo no entiendo por qué aborreció a Esaú. Y el pastor le dice, no, pero esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es cómo lo planteamos. Si nos vamos por el camino de la justicia, voy a volver un poco al capítulo 3, cuando estudiamos el capítulo 3. Si nos vamos por el camino de la justicia, nosotros sí podemos exigir, ¿me entienden? Si nosotros nos acercáramos a Dios por el camino de la justicia, si pudiésemos decirle, Dios, es injusto que tú elijas a uno y no elijas al otro. Si nos dirigimos por el camino de la justicia, porque por el camino de la justicia, el justo tiene que ser justificado y recibir buena paga por su justicia, y el impío, por el camino de la justicia, tiene que ser condenado. Porque para Dios es abominación, por el camino de la justicia, el que justifica al impío y el que condena al justo. Por el camino de la justicia, quiero que me sigan con la idea, por el camino de la justicia es abominación el que justifica al impío y el que condena al justo. Pero en el Evangelio, Dios justifica al impío. Entonces el Evangelio se mueve por una lógica diferente a la justicia.
Porque por el camino de la justicia, esta es la sentencia que deja Pablo en el capítulo 3. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, todos se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Por el camino de la justicia, la única alternativa que nos queda, porque no hay ni siquiera un justo, es que todos seamos condenados. Todos sin excepción. Entonces, si nos acercamos a Dios por el camino de la justicia, la única respuesta que hubiésemos tenido es condenación, y esa condenación es justa. Justa condenación. Por esa razón, a Esaú aborrecí se entiende perfectamente si nos vamos por el camino de la justicia. Ahora, por el camino de la gracia, del evangelio, Dios justifica al impío. Y ahora la elección pasa netamente por él. Es como el mendigo. El mendigo espera la moneda. Nosotros somos el mendigo que espera la moneda. Que la persona si nosotros somos un mendigo, que la persona nos dé esa moneda, ya pasa netamente por su propia voluntad. Si yo se la exijo a esa persona que me la dé, ya le estoy robando. ¿Me entienden? Yo le exijo que me dé una moneda, ya es un asalto, no es el mendigo que pide una moneda. Entonces, la elección, el amor de Dios, nace del puro afecto de su voluntad y nace de una motivación que reside en Él, en su secreto. No podemos llegar ahí. Pero Dios elige. Dios ha decidido a unos dejarlos en su justa condenación, por lo tanto hay justicia en esa condenación, y a otros ha decidido compartir la justicia de Cristo, por el puro afecto de su voluntad. Y sigue siendo justo, porque a esos que son justificados en Jesucristo, Jesús pagó por sus pecados. Por eso no hay, no hay contradicción. Dice que, habiendo Dios pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, capítulo 3 de Romanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él fuese el justo y el que justifica al impío. Entonces la justificación del impío tampoco es gratuita. La justificación del impío que Él ha decidido justificar costó el precio altísimo de la sangre de Cristo. ¿Me entienden la idea? Si no me la entienden, los invito a que vengan la semana pasada cuando veamos el capítulo 9, donde se ve el tema de la elección con mayor claridad. Yo repito, puede que no les guste, pero está acá en la palabra. Así que si les va a incomodar, incomódense con el pasaje, no conmigo. Amén, dice mi primo Miguel. Se entiende. Entonces, ese es el tema de la elección. A los que antes conoció, a los que de alguna manera Dios eligió, a estos también los predestinó, y el propósito de esas predestinación es que al final de su vida, al final de su carrera, independiente por el proceso que pasen, independiente por lo que vivan, independiente, algo tan fuerte como lo que estamos viviendo ahora, el miedo que tenemos ahora, independiente cómo mueran, el propósito final de ellos es un día levantarse de esa tumba y tener la imagen de Cristo, completa, en santidad y en naturaleza. En santidad y en naturaleza. Entonces, mi hermano Carlos Silva, un saludo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, este capítulo Pablo viene a cerrar a darle el cimiento final a una iglesia que necesitaba esta enseñanza. Bueno, la necesitan en todo tiempo, pero cuando lleguemos al versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Yo no sé cómo expresarlo. La seguridad de la salvación no es una arrogancia. En el contexto católico, el
La cadena de oro de la salvación. En el contexto católico, el que asegura salvación es arrogante. Yo tengo un amigo muy católico, muy buen católico, eh, y hemos tenido conversaciones, y el que asegura su salvación es un arrogante. Creo que el mundo pentecostal tiene mucho de herencia cultural católica, por eso le cuesta un poco este tema. La herencia cultural de Hispanoamérica es católico-romana, culturalmente hablando. El mundo anglo es más protestante. Entonces nuestra herencia cultural nos predispone con estas doctrinas, creo yo. Entonces, pero quiero que le demos el contexto. Mire, Pablo le escribe posiblemente en el año 50 a unos recién conversos que van a ser, perseguidos por los judíos, porque los judíos los van a perseguir. Pablo va a ser entregado a las autoridades romanas por los judíos, que en el año 64, estaba mirando un poco de historia acá, la primera persecución con Nerón vino el 64 al 68. Después vino otra persecución a los cristianos con Diomiciano del 81 al 96. Una persecución con Trajano del 109 al 111. Una persecución con Marco Aurelio del 161 al 180. Esto después de Cristo, los primeros siglos. Una persecución con Septimio Severo del 202 al 210. Una persecución con Maxinio en el 235, una persecución con Decio del 250 al 251, una persecución con Valeriano del 256 al 259, la gran persecución con Diocleciano del 303 al 307, la persecución de Juliano. Entonces, la seguridad de la salvación era un requisito fundamental, hermano. Ustedes no entienden la importancia de esta doctrina en el contexto de una iglesia que es perseguida. En el siglo XXI es difícil porque vivimos cómodos, vivimos contentos en este mundo. No nos queremos ir de este mundo, por eso estamos aterrados en nuestras casas. Yo me incluyo, yo soy el primero. Tengo una vida relativamente cómoda, gustamos de la aceptación de la sociedad. Entonces la seguridad de la salvación quizás pierde valor, pero para unas personas que entregaban todo por confesar a Cristo, que se exponían a la muerte. La doctrina de la seguridad de la salvación era gloriosa, tremenda. ¿Qué arrogancia va a haber en alguien que al abrazar esta doctrina se está exponiendo a la muerte? Era fundamental que entendieran que estaban arrojándose a abrazos seguros. Porque imagínense que creen en Cristo y no tienen seguridad de su salvación. ¿De qué vale morir? Si no tienen seguridad que Cristo le entrega una salvación que es eterna, ¿con qué seguridad se entregan ellos al martirio? Posiblemente mis hermanos cubanos conozcan un poco lo que es vivir en un país hostil, y posiblemente los papás de mis hermanos que vivieron al principio de la Revolución Cubana conozcan con mucha más claridad lo que es vivir en un país hostil al cristianismo. Pero en Occidente nosotros no entendemos esas cosas, nos cuesta entender. Entonces esta doctrina viene siendo un aspecto fundamental en el cristianismo. Y volvamos atrás, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, hermano, Pablo se lo dice de diferentes maneras. Esta enseñanza no es una invitación a pecar. Esta enseñanza es una invitación a fortalecernos en el Señor, en tiempos, por ejemplo, donde la sombra de la muerte está sobre nosotros, a tener confianza, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, que si ni Dios lo quiera, pero algún familiar nuestro llegase a pasar a la eternidad por producto de esta pandemia, tenemos la esperanza de volver a verlos porque Cristo venció la muerte, porque nuestra esperanza es para la otra vida, porque caminamos como extranjeros, porque si se nos aborrece es normal. Yo soy bien activo en redes sociales y me molesta un poco el trato que se le está dando al pueblo evangélico en algunos países. En Chile se le está culpando un poco de la expansión del virus.
Pero si viniese una persecución producto de eso, que no creo, sería igual menor. Y si viniese sería, por decirlo así, lo normal históricamente. Por causa de su nombre somos perseguidos constantemente, somos como ovejas en medio de lobos. Entonces, esta doctrina viene a darle firmeza a esos nuevos conversos. Imagínense a los hermanos en Roma, en el epicentro del imperio, a las persecuciones que van a venir 10 años después solamente de que reciben la carta de Pablo, de que van a ser muertos y fueron entregados a la muerte por siglos, hermanos. El cristianismo sin poder político, sin poder económico, sin poder militar, en 3 siglos conquistó al imperio más grande de la antigüedad. Y lo conquistó con una verdad, y esa verdad era que Jesucristo se levantó de los muertos. Y se entregaron a esa fe, se entregaron de todo corazón a esa fe porque tenían seguridad en que era un lugar seguro, era una fe segura que abrazar. Descansaron en que esa salvación estaba segura en las manos de Dios. No hay espacio a la jactancia, hermano. Cuando usted entrega su confianza, entrega su confianza no a las obras, no a su capacidad de retener algo que ni siquiera usted se lo ganó. ¿Cómo va a retener algo que usted no se lo ganó? Si Jesucristo no es capaz de sostener, o sea, si la salvación dependiese de mi capacidad, me sería imposible mantenerla. Esta enseñanza de Pablo, que viene a concluir desde el capítulo 5, somos herederos con Cristo. Hemos recibido de la bendición hemos recibido la bendición de habernos unidos a Él. Capítulo 6, el pecado no es adversario para nosotros en el nuevo pacto. La ley no es adversario para nosotros en el nuevo pacto. Y ahora Pablo le entrega la confianza final. En Cristo estamos completamente seguros. Porque hay un plan perfecto y cada aspecto de la vida del creyente que ha sido escogido por Dios, que ha sido llamado por Dios, que ha sido transformado por Dios, va a tener un impacto final que va a ser formar a Cristo en él. Cada aspecto de la vida que vivamos. Y ojalá eso fuese una convicción profunda en el corazón del hombre, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Sea cual sea lo que... Sea cual sea cómo termine esta pandemia, permita al Señor que valoremos más la salvación. Porque el objetivo de esta enseñanza, volvamos a Pablo, lo normal es que nosotros pensemos lo que pensaba, por decirlo así, el interlocutor de Pablo, cuando Pablo usa estas diatribas, cuando Pablo hace preguntas y respuestas. Lo normal es que lleguemos a esas conclusiones. Entonces, como cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, cuando nosotros pensemos que nuestra salvación es segura en Cristo, no es una invitación a pecar, sino que es una invitación a que nuestra salvación, o sea, que nuestra fidelidad esté guiada por la gratitud y no por el miedo, ni por el temor al castigo, ni por amor al premio, sino por la pura gratitud a quien nos amó, a quien nos conoció, a quien nos predestinó, a quien nos llamó, a quien nos justificó y a quien nos glorificó, como hablaba el hermano Carlos de la cadena de oro de la salvación. Entonces, esa es la forma como Pablo concluye. Y ahora Pablo concluye con algo mucho más glorioso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí Jesucristo se presenta como todo. Jesucristo como sacrificio, como el poder que vence a la muerte,
como el intercesor, como el abogado, como el sumo sacerdote y el abogado. Está todo acá, está Cristo como sacrificio, como el poder que venció a la muerte, el, el sacerdote que está intercediendo, el abogado que tenemos delante del Señor. Entonces, hermano Alberto de Estados Unidos, también un saludo, me escribe ahí. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Quiero que de alguna manera nos pongamos en el contexto a quienes escribe Pablo. Piensen que estas personas que recibieron la carta de Pablo en 10 años más van a sufrir tribulación, van a sufrir angustia, van a sufrir persecución, van a sufrir hambre, van a sufrir desnudez, van a sufrir peligro y muchos van a morir a espada. La persecución con Nerón se dice que se usó a los cristianos como antorchas para encender las calles de Roma. Leí por ahí. Entonces, y esa fue la realidad de muchos cristianos en los primeros siglos, y es la realidad de cristianos, por ejemplo, en países musulmanes, en países como el chino, la dictadura comunista china, y en países como Norcorea. Yo sé que hay cristianos en Norcorea. Son realidades que no están quizás están un poco lejanas a lo que se vive en Occidente. Pero una doctrina como esta para esos hermanos que se entregan, que confesar a Cristo es casi ponerse una sentencia de muerte. Imagínense la importancia que tiene. Imagínense el valor que tiene que Pablo le diga que ni tribulación, que ni angustia, que ni persecución, que ni hambre, que ni desnudez, que ni espada, que nada podrá separarlos del amor de Cristo. Eso es darle la confianza a esos hermanos que se encuentran en angustia, que se encuentran en tribulación. Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este es el Salmo 44, 22. Creo que es interesante leer el Salmo. Anoche lo estuve mirando. Voy a leer algunos versículos de ese Salmo. Porque la visión que tiene el salmista en ese salmo es bastante sombría. Yo lo miraba y es casi la reacción que pudiese tener cualquiera de nosotros si esperamos en esta vida solamente las cosas terrenales, o si Cristo no hubiese resucitado. Voy a empezar a leer del versículo 9 del Salmo 44. Imagínense la desolación de alguien que no tiene una esperanza, de alguien que está sufriendo por causa del nombre de Dios, por causa de que el nombre de Dios es invocado sobre su pueblo. En este caso refleja el lamento del pueblo de Israel, porque el nombre de Dios era invocado sobre ellos, y por causa del nombre de Dios era que venían la severidad de Dios y la persecución que vivieron. Imagínense en alguien que espera solamente en esta vida, o en promesas que son principalmente terrenales. Aunque, quiero hacer la salvedad, que si nos vamos a la carta de los Hebreos en el capítulo 11, el escritor nos da a entender que esa galería de los héroes de la fe, ellos no esperaban para esta tierra. Ellos esperaban una patria celestial. La esperanza de ellos era eterna, según lo que nos da a entender el escritor de la carta de los Hebreos. Pero miren el lamento de alguien que sufre todo esto. Yo me imaginaba posiblemente los judíos del Holocausto, los que vivieron en el siglo pasado, que fueron muertos por millones, sin entender la razón del odio, la razón de tanto ensañamiento, la razón de tanta persecución.
Y quizás sin una esperanza como la que tenemos nosotros en Cristo, una esperanza que es eterna, una esperanza que es para más allá de esta vida. Mire, voy a leerles los versículos. Pero en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, el versículo 8 del capítulo 44, el Salmo 44. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde. No existe ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto, y no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o, o alzando nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Voy a repetir los últimos versículos. Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces, es importantísimo, hermanos. Nosotros nos hemos criado con la historia de Dios librando a Daniel del foso de los leones, con la historia de Dios librando a Ananías, Misael y Azarías del horno de fuego, con la historia de Dios sacando a José de la cárcel y poniéndolo como segundo por Faraón. Pero hermano, hay muchas personas que han muerto sin haber, han muerto en esta tierra sin haber recibido el auxilio de Dios. ¿Y cómo pudieron morir? Por ejemplo, los primeros cristianos, muchos fueron entregados a la fauce de los leones. Quizás es un cliché ya a esta altura, pero muchos en diferentes épocas, quizás no durante todos los primeros 3 siglos, pero hubieron casos puntuales donde vinieron persecuciones y los mataron. Hoy mismo, por ejemplo, leemos noticias de Nigeria, en el norte de Nigeria, Boko Haram va y decapita a un pastor, y decapita a su familia, quizás violan a sus hijos y los matan frente a ellos. ¿Cómo sería la esperanza de ellos? O sea, ¿cómo darle esperanza a alguien que sufre de esa manera? La reacción normal sería tener el pesar que tiene el salmista en el Salmo 44. Vuelvo de nuevo. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Y te olvidas y de la opresión nuestra. ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. De ese contexto Pablo saca este versículo, de un contexto de profunda angustia. Por eso Pablo quiere dejar en claro, y quiere dejarle en claro a estos hermanos que van a sufrir persecución 10 años después, a los receptores de la carta de los romanos. Les quiere dejar en claro que la salvación en Cristo es segura, que aquel que los escogió y que los tomó para sí,
poderoso es para librarlos y llevarlos victoriosos incluso más allá de la muerte. Es poderoso para librarlos y que nada los podrá separar, ni siquiera la tribulación que van a vivir, ni siquiera la angustia que van a vivir, ni siquiera la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Imagínense al cristiano esperando la sentencia de muerte y poder tener regocijo y poder tener esperanza en estas palabras de Pablo. Tómenlo en ese contexto, tomen seguridad de salvación en un contexto de un mundo hostil, de un mundo que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En ese contexto está dado. ¿Qué espacio hay para la vanagloria? ¿Qué espacio hay para la arrogancia en asegurar salvación en alguien que está a punto de entregar su vida por esa fe? En ese contexto tiene que ser entendido este pasaje. Entonces, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aquí cierra Pablo el capítulo y da una sentencia a la seguridad de la salvación que hemos recibido. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esa esperanza hemos sido llamados. Es difícil abrazar esta fe con esa entrega o con esa pasión que lo hicieron los hombres del pasado, quizás esta vida demasiado cómoda que tenemos, esta vida demasiado con demasiada aceptación, nos hace muchas veces tener en poco lo precioso de nuestra salvación. Pero Dios nos ha permitido tener un alto en estas semanas de pandemia, donde en ocasiones la sombra de la muerte nos visita. Muchos creo que hemos pasado por empezar a sentir síntomas del virus que está aumentando el número de muertes cada día en nuestros países. Tenemos preocupación por nuestra familia, tenemos preocupación por nuestros padres, por las personas más ancianas o por las personas más vulnerables, pero que en este tiempo de aflicción, que en este tiempo de prueba que viene sobre el mundo, que el Señor nos permita meditar en que en Cristo tenemos una roca firme. Tenemos una roca firme a donde correr, donde refugiarnos y que incluso el peor de los escenarios, por el que muchos hemos pensado estos últimos días, de perder un familiar, de perder un ser querido, no es un escenario donde el cristiano, después de llorar, que es normal, después de lamentarse, que es normal, de dolerse, que es normal, puede encontrar una luz de esperanza, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque a la esperanza a la que hemos sido llamados va más allá de esta vida, va más allá de esta vida y el escritor de la carta de los Hebreos quiere que nos entreguemos, a la carta de los Romanos quiere que la podamos abrazar, que la podamos creer y que sea el catalizador de una fidelidad que se base en la gratitud. Así que hasta aquí quisiera yo dejar la enseñanza del capítulo 8. Ya la semana que viene vamos a ver el tema de la elección y vamos a ver otros temas tocantes a Israel, que es un tema también polémico. Así que quiero dejar el espacio para si alguien quiere comentar algo, me quiera preguntar. Podamos interactuar. Yo estoy leyendo los comentarios si alguien comenta algo. Y si no, vamos a hacer una oración final y vamos a pedir la bendición como lo hemos hecho en los otros días. Prisioneros de la esperanza, dice la pastora. Es una frase que le encanta a mi papá, que es lo más probable que
esté viendo también este estudio. Mi papá, él se declara un prisionero de la esperanza, algo que me llena de gozo. Qué importante es poder entender cuál es nuestra esperanza, abrigar esta esperanza nos alienta, dice mi prima Liliana. Así es, así es. Uno hace esta enseñanza con un poco, a veces un poco de temor, porque uno piensa, yo declaro estas cosas y es para ponerme a prueba, pero sea cual sea lo que nos espere a futuro, que el Señor sea nuestro sustento y que su palabra sea nuestro consuelo. Hay tanta profecía en este tiempo, tanta cosa que aparece, eh, que pienso que muchas veces viene de corazones que buscan notoriedad, ¿no? Mi mamá, un besito para mi mamá y mi papá, a la distancia. Bueno, Alberto, comentando también ahí. Eh, Tanta profecía que aparece, que buscan notoriedad y que, dicen el hermano tanto, la iglesia tanto, dijo que esto ya venía y no sé. Yo pienso que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de angustia, hay que separar el trigo de la paja. Pienso que muchas de esas profecías son paja nomás, que no tienen mayor profundidad, no tienen la capacidad de alimentarnos, no tienen la capacidad de fortalecer nuestros corazones angustiados y que este tiempo nos podamos alimentar del trigo, que es la palabra, que es la palabra profética más segura, que en estos tiempos de oscuridad es fundamental, es una antorcha fundamental a la que tenemos que volver. Y, y que sea, Dios quiera, el estudio que acabamos de tener una aliciente para mis hermanos que están en, están en aflicción. eh, la, los países nuestros, nosotros estamos acá en Inglaterra, somos una iglesia hispana en Inglaterra. Nos golpeó primero esta pandemia, está bastante mal en cuanto a los números, cómo crecen, pero a los lugares como Estados Unidos, donde el Señor me permitió vivir y conocer muchos hermanos, está llegando, están en pleno el ojo de la tormenta. A Chile, a países de Sudamérica o Centroamérica, de donde son mis hermanos también, la pandemia va a seguir pegando. Entonces, el Señor nos llene de esperanza, sea cual sea el escenario que tengamos que enfrentar. El Señor consuela los corazones de los que van a llorar a sus familiares perdidos. El Señor también llene de gozo a quien su misericordia alcance y sane, porque también va a haber sanidad, por supuesto. Eh, pero que en todo, sea cual sea el escenario, que, que podamos encontrar esperanza en todo este proceso. Que sea Cristo nuestra porción y que entendamos que porque Jesucristo resucitó, eh, porque Él venció la muerte no es el final, tenemos la esperanza gloriosa de volvernos a reunir después de esta vida con, con promesas tremendas de una nueva naturaleza, vamos a compartir la naturaleza con Cristo y que ojalá podamos amar esta realidad a la que nos dirigimos, amar a, esta realidad eterna y que realmente la esperemos. Así que le doy gracias al Señor por esta reunión, le doy gracias al Señor por este momento, gracias al Señor por esta carta, por su siervo Pablo. Y nada, si no hay alguna pregunta o algún comentario, voy a hacer una oración final. Voy a esperar unos segundos, que son los segundos del desfase, y si no hay pregunta o comentario, voy a orar para terminar.
Bueno, parece que no hay comentarios, así que vamos a hacer una oración. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este momento de adoración, este momento de reflexión. Dios de la gloria, bendice a mis hermanos que están del otro lado, Señor. Bendice a mis hermanos acá en York, Inglaterra. Bendiga, Señor, a mis hermanos en Estados Unidos, amigos, Señor, y gente querida que está del otro lado, que está a mis hermanos en Cuba, en Colombia, en Chile, en República Dominicana, Señor, en tantos países que nosotros representamos la iglesia acá en York, tantos países que representan, tantas nacionalidades que representamos, Señor. Llega donde está el afligido, llega donde está el angustiado, Señor. Mira, el hijo de mi hermano allá en Cuba, Señor, que nos pedía la oración en la tarde, Señor. Muestra tu misericordia, Señor. Muestra tu misericordia sobre él. Mira también mi hermana cubana que está en Londres, hemos estado orando esta semana, tú también alcances tu misericordia. Señor, en este tiempo, muestra tu poder si es tu voluntad y sana. Líbranos de esta plaga si es tu voluntad. Por sobre todas las cosas, Señor, permítenos amarte y serte fieles. Y Señor, te pido especialmente por los corazones de mis hermanos, Señor, que en esta pandemia, si tu soberanía así lo decide, van a pasar el trance, Señor, de la separación, lleno de esperanza esos corazones. Señor, si en tu soberanía permites que alguno, Señor, pase por ese trance, desde la gloria, danos, llena nuestros corazones de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es producto, Señor, y es uno de los beneficios de esa justificación, porque justificados pues por la fe tenemos paz para contigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, concédenos esa paz, Señor, en este tiempo de tanta angustia, de tanta incertidumbre, que la incertidumbre y las preguntas Señor, se levantan muchas veces con nosotros en la mañana. Dios de la gloria, cuando aparece un síntoma que relacionamos con el virus, Señor, se llenan nuestros corazones de angustia. Dios de la gloria, como lo viví yo la semana pasada. Dios de la gloria, por lástima, alcanza, mis hermanos, en todos estos trances. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, vaya a los corazones de mis hermanos, Señor. Y sea cual sea el escenario, Señor, permítenos llenarnos de esta esperanza gloriosa, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que en el cual confiamos que tú nos guiarás incluso más allá de la muerte, la esperanza que un día llegaremos a ese día final, a presentarnos delante de ti y que no seremos avergonzados, Señor, porque hemos confiado en ti, porque nuestra salvación está segura en ti, porque este ha sido un regalo, Señor, por tu obra perfecta. Permítenos que nuestra vida cada día se parezca más a ti. Permítenos que tu imagen sea, Señor, formada en nosotros cada día también. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, enséñanos a orar, enséñanos a valorar, Señor, de la gloria de tu palabra. Tu bendición sobre mis hermanos, tu bendición sobre cada uno de los que está escuchando esta oración. Te lo pido, Padre, y te lo ruego a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a pedir la bendición ahora. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, mis hermanos, yo le agradezco su compañía. Le agradezco que hayan podido estar acá. Fue bastante largo y estamos casi en la 1 hora 45. Espero que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde a sus familias y que el Señor nos permita alabarle en todo tiempo, incluso en tiempo de pandemia. Así que ya me voy a despedir y los espero, si es la voluntad del Señor, para el próximo miércoles, para seguir con el capítulo 9.
Gracias, pastora, también le queremos mucho. Así que un gran abrazo. Gracias al Señor. Yo alabo al Señor ahora, antes de despedirnos, porque el Señor me ha dado salud. El estudio de la semana pasada lo hice con harta dificultad, pero el Señor ha querido mostrar su misericordia y me siento bastante mejor. Así que eso, les mando un gran abrazo. El Señor les bendiga y lo espero para la semana que viene.